Gracias a Dios, hermanos, hermanas, por la bendición, la oportunidad que Él nos concede de poder estar congregados en su nombre y la bendición sobre todo de poder vernos, estrechar nuestras manos y también animarnos, ¿verdad? A seguir adelante. Siempre la presencia es una bendición en el pueblo de Dios. Les voy a invitar a abrir sus Biblias, y es el capítulo 19. Voy a leer versículos del 1 al 10 y con este tema concluimos, ¿verdad?, la serie sobre la vida del profeta Elías. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Palabra de Dios. ¿Quién no ha tenido en su peregrinar cristiano, quién no ha tenido momentos de desánimo? Creo que la vida o la experiencia de la vida cristiana nos enseña a nosotros que siempre hay momentos en nuestras vidas en la cual nosotros nos desanimamos. No estamos nosotros exentos de las circunstancias terribles, difíciles, abrumadoras de la vida cristiana y de la vida en general. No se trata de una enfermedad como la depresión, el desánimo, o sea, no es un problema de matiz romántico como la melancolía, pero evidentemente que el desánimo nos angustia, nos desarma y nos hace susceptibles a males peores que los que estamos en el momento enfrentando, lo que es el desánimo. El desánimo lo lleva siempre o nos lleva siempre a un callejón sin salida. La persona que se encuentra desanimada pierde la confianza en sí mismo, pero también pierde la confianza en otras personas, pierde la confianza en sus circunstancias, nunca es fiel también en lo que se le encarga o se espera de él o se espera de ella. ¿Por qué no es fiel? Porque está desanimado, porque está desanimada. Cuando la emoción se apaga, se paralizan. No hay un incentivo, no hay un impulso interno positivo que mueva a la persona a seguir adelante. Se paralizan. El desánimo se observa de tres maneras.
empieza con un sentimiento, a veces en algunos casos, de inferioridad. Cuando alguien se siente inferior, que no se siente capaz, digamos, en un trabajo, en una conversación con otra persona que consideramos más inteligentes que nosotros, a veces nos desanimamos y no vamos a la entrevista, no vamos nosotros, ¿verdad?, al trabajo, o no continuamos con la conversación porque nos desanimamos fácilmente. Segundo, con un decaimiento de la fuerza de la voluntad. Cuando no hay las ganas, cuando no hay interés propio, cuando no hay algo que a mí en lo personal me va a beneficiar, a veces también me desanimo y no hay esa fuerza de voluntad, sino al contrario, decido no hacerlo, o como ya se ha mencionado, nos paralizamos. Tercero, con un espíritu silenciosamente apagado. Hay personas que están desanimadas y a veces uno piensa que así son callados, son calladas. O sea, no hablan mucho, pues porque prefieren hacer, pero a veces se descubre que mucha persona desanimada está silenciosamente apagada, no siente el deseo, y si está por cumplir, pero no está el deseo, no está esa vitalidad, ese vigor dentro de la persona. Nos coloca el desánimo como indefensos ante los retos normales de la vida, especialmente también la vida cristiana. El desánimo es probablemente uno de los pocos males que se curan desde adentro, y solamente desde adentro es que se puede curar el desánimo. El desánimo no es como la melancolía. Cuando andaba uno de novio y según terminabas tú con la relación, pues desanimado, ¿verdad? Todo, la comida, eh, ir con los amigos a disfrutar, ir al parque, ir a jugar, o sea, no le encontraba sentido a nada ni nadie. Eso es a veces una reacción muy normal porque se ha roto la relación. Pero cuando esto entra en el nivel espiritual, que uno se desanima, debemos de tener mucho cuidado porque debemos también entender que este tipo de desánimo se soluciona internamente. A veces no hay nada externamente que nos puedan decir para poder animarnos. Esto es algo que se tiene que lidiar internamente. Bueno, Elías fue un profeta valiente, sin lugar a dudas. Sabemos que es un profeta valiente. También fue un hombre de gran humildad, como nosotros hemos visto. Pero no olvidemos que Elías era un ser humano como cada uno de nosotros, sujeto también a la condición humana, sujeto también a los sentimientos humanos como cada uno de nosotros. Él supo lo que fue el desánimo, él lo vivió, él lo expresó, el abatimiento como también la depresión, no lo ignoró, lo hizo público o lo hizo manifiesto. Y en una ocasión Elías no pudo librarse de ello. Si usted es un estudiante de las Sagradas Escrituras, y sí lo somos, por eso nos congregamos y estudiamos la Biblia entre semana, hemos nosotros de notar sencillamente que no somos personas, ¿verdad?, que no vamos a atravesar problemas de desánimo en la vida de nosotros. Sin embargo, nos damos cuenta que hombres y mujeres muy exitosos en la Biblia, que nosotros consideramos ejemplares, también llegaron a desanimarse. Moisés, el gran caudillo del pueblo de Israel, se desanimó tanto una vez que le pidió a Dios que le quitara la vida. Tal fue el desánimo de él. Un hombre ejemplar, sí. Un líder en la casa de Israel, sí. Alguien que estuvo platicando con Dios, sí. Pero algo sucedió en su vida internamente que le pide a Dios que le quite la vida. Jonás, después del gran avivamiento que él pudo observar en la ciudad de Nínive, hizo lo mismo. Deseó también morirse. El apóstol Pablo, aquel hombre de Dios que llevó el mensaje y atravesó tantas vicisitudes en la vida, tantos peligros, estuvo en una ocasión muy abrumado que dijo lo siguiente: hasta perder aún la esperanza de vivir en un cierto momento de su ministerio, ahí en Asia Menor, 2 Corintios 1, versículo 8. Por tanto, no es sorprendente que en este punto de la vida del profeta Elías, el profeta cayera en una profunda depresión, en un desánimo completamente,
Durante varios años había estado rodeado y enfrentando a coyunturas y circunstancias insuperables el profeta Elías. Pero ahora, después de una gran victoria, cayó en la agonía del desánimo y de la más absoluta desesperanza, que deseaba morir, prefería morir en vez de enfrentar la vida. Me alegra que cuando Dios pinta los retratos de sus hombres y de sus mujeres, los pinta con todo y sus defectos. Dios no ignora sus debilidades. Dios no va a disimular sus flaquezas. Dios los va a presentar tales y como ellos son, para que tú y yo nos identifiquemos con ellos. Que van a haber momentos extraordinarios en nuestras vidas, sí lo van a ver. Que van a haber momentos de desánimo, que vamos a desear hasta la muerte, sí los va a ver en la vida de nosotros. 4 personajes en esta narrativa. En este triste periodo de la vida del profeta Elías, encontramos involucrados a 4 personas. Acab, el rey, Jezabel, su esposa, Elías y Dios. Son los 4 personajes. Primero, tenemos al rey Acab, el rey que era dominado por su esposa Jezabel, el rey que en vez de tomar él el liderazgo, dependía mucho de su esposa Jezabel. Acab informa a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Acera. Acab no tuvo una respuesta ante la actitud, ante lo que había hecho, en este caso el profeta Elías. No tenía una respuesta. ¿Qué le iba a decir a su esposa Jezabel? Que los dioses que ella adora y los profetas de Baal y de Acera han sido muertos por la mano del profeta Elías. ¿Cómo responder? Lo único que él pudo hacer es comunicarle a su esposa lo que Elías había dicho. Cuando Acab buscó la ayuda de Jezabel, ella estuvo muy encantada. De hecho, ella se hizo cargo de la situación, como diciéndole a su marido: mira, no te preocupes, déjalo en mis manos, dame a mí la autoridad para tomar cartas en el asunto. Y Acab se lo concedió. Entonces Jezabel inmediatamente envía un mensajero a Elías. Y estas son las palabras del mensajero, que son palabras de Jezabel, la esposa de Acab. Así me hagan los dioses y me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho de tu vida como la vida de uno de ellos. Fue todo lo que el mensajero le comunica a Elías. Era para que Elías diga: pues aquí estoy, no voy a oír. Sí, sucedió todo lo contrario. Así amenazó Acab a Elías. Este hombre indudablemente jamás sería engañado por las maquinaciones de esa inicua mujer, pero no fue el caso. Cayó en una depresión, se desanimó completamente. Recuerde que Elías fue un hombre, un humano, como cada uno de nosotros. Y puesto que esto es cierto, no debemos escandalizarnos, no debemos señalar a Elías: mira, Elías, le hablaste al rey, viste a Dios obrar extraordinariamente, te trajeron alimento en la mañana y en la tarde. Lo que tú le dijiste a la viuda ahí en Sarepta fue extraordinario. Y ahora te vas a dejar intimidar por esta mujer porque quiere hacer de tu vida como tú hiciste con 850 profetas paganos. Ahora ella te va a intimidar a ti, esa fuerza que tú acababas de demostrar de matar a tanto profeta. Ahora las palabras de este siervo, que son las palabras de la mujer de Acab, Jezabel, ¿a poco te van a intimidar hasta el punto de querer morir? Tuvo miedo. Tuvo miedo y se levantó y huyó Elías para salvar su vida. Así llegó hasta Beerseba, que pertenece a Judá. De allí a su criado, y deja a su criado allí y se fue un día de camino por el desierto, como diciendo: sí, me estás acompañando, pero mira, estoy tan desanimado que ni quiero estar contigo. Lo deja allí y sigue caminando Elías por el desierto. Llegó, se sentó debajo de un arbusto, de un enebro de retama, y ansiando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Ahí lo encontramos a él. Y así encontramos muchos cristianos, hombres,
mujeres, y así nos sentimos. Y todos, en algún momento dado de nuestras vidas nos hemos desanimado, y si no te has desanimado, te vas a desanimar. No soy profeta ni hijo de profeta, pero soy ser humano igual que tú. Y el desánimo es algo, hermanos, que toca la puerta de nuestras emociones. Y cómo el desanimado está sentado en las bancas de la iglesia, el desanimado está en su casa comiendo su alimento, el desanimado está allá en su trabajo, no es de sonrisas, es de cumplir, pero está desanimado. ¿Qué piensa cuando llega? ¿Qué piensa cuando dice, nadie me hablen, déjenme solo en el cuarto, déjenme sola en el cuarto, nadie me diga nada, no me toquen, apaga el teléfono y se queda ahí? Sea hombre o sea mujer, es algo normal, nos pasa a todos. Elías no pudo haber corrido más lejos. Beerseba estaba en el extremo sur del país a unas 70 o 80 millas de distancia, que sería de aquí a donde, no más de Van Buren, creo que es un poco más retirado que Van Buren, caminando de 70 a 80 millas de distancia. Y cuando allí llegó, se adentró en lo más adentro del desierto, caminando todo un día hasta que finalmente tropezó y se derrumbó agotado debajo de un arbusto, debajo de un enebro. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué temía Elías las intimidantes amenazas de una mujer llamada Jezabel? ¿Por qué? Vemos su vida, es un alfa, pero ahora lo vemos huyendo de 70 a 80 millas de distancia hasta llegar a un enebro. Y ahí le pide a Dios que le quite la vida. ¿Qué pasó? Número 1. En primer lugar, Elías no estaba pensando de manera realista o de manera clara. Eso hace a veces las amenazas. Eso a veces hace cuando alguien dice que han estado hablando de ti. Eso a veces sucede cuando uno recibe una muy mala noticia. No pensamos de manera realista y de manera clara. Elías se había vuelto tan miope ante la situación que no había considerado la fuente de esa amenaza. No había considerado la fuente de esa amenaza. La amenaza no había procedido de Dios. Dios no le dijo que la vida de él iba a ser como uno de los profetas. Dios no le dijo eso a Elías. No le dijo eso, sino más bien se lo dijo una mujer. Y como dijo un campesino, hijo, si una mula te patea, no dejes que esto te preocupe. Simplemente piensa de dónde vino la patada. Si usted es pateado por una persona carnal, piense de dónde vino la patada. Elías no estaba pensando de forma clara y de manera realista. Lo que hizo Elías fue darse por vencido y salir corriendo para encontrar dónde esconderse. Fue lo que sucedió. Y es lo que a veces sucede. No somos realistas. ¿Verdad que no sucede? No actuamos nosotros de una manera clara. Se nublan nuestras percepciones cuando escuchamos algo. Cuando aquí en el estómago se explota una bomba por lo que acaban de decir de mí o intentaron decir de mí y los descubriste, o sea, se nubla la percepción. Y es el primer error cometido en la vida de Elías. No estaba pensando de manera realista. No se puso a pensar de que estas personas que deseaban su mal, pero no eran Dios, y que Dios le había prometido protegerlo y cuidar de él. En segundo lugar, Elías se aisló de las relaciones que podían fortalecerlo. Es otra de las cosas que sucede. La Biblia dice que dejó a su criado y que él se fue solo a un día de camino por el desierto. Solo. ¿Qué hace una persona desanimada sola? Cuando sus pensamientos le van a seguir atacando de forma negativa. ¿Y por qué deja a su siervo y él sigue solo su camino? Ese es el segundo problema que cometió Elías. Se aisló de las personas que podían ayudarlo.
Las personas desanimadas son personas solitarias porque no quieren a nadie alrededor de ellos o de ellas. Un arbusto de retama en lo más profundo del desierto va a cobijar solamente a una persona. Pero bajo las azolas del camino y de la soledad hay muy poca sombra. Elías debió haberse quedado con su amigo de confianza, su camarada, que pudiera haberle inyectado ánimo, fortaleza y objetividad. Pero eso a veces sucede. Nos aislamos y nos volvemos islas. Y eso nos perjudica. Es interesante observar cómo funciona la naturaleza humana. Cuando nos desanimamos, lo primero que tendemos nosotros a hacer es aislarnos. Por eso, pero eso, hermanos, es lo peor que a veces podemos cometer, aislarnos. Porque cuando uno se aísla y no hay buen consejo y no hay alguien que nos anime, créanme, hermanos, Satanás se aprovecha de dicha situación. Número 3, Elías fue cautivo de las consecuencias de una victoria. Fíjense, nuestro momento de mayor vulnerabilidad viene por lo general después de una gran victoria, especialmente si esa victoria fue sublime y mi nombre también quedó grabado en la mente de los demás. Siempre sucede eso también en la vida de nosotros. Nos volvemos cautivos de las consecuencias de una victoria. No porque me fue bien hoy, ya me va a ir bien todos los días que vienen. No porque tuve gran éxito en la predicación, ya de aquí en adelante todo va a ser exitoso en la vida. No, esos son los momentos cuando necesitamos poner una defensa contra el enemigo. Y le digo a mi esposa, no me gustan los lunes. Los lunes, tengo años diciéndole, los lunes son un enemigo para mi persona. Porque muchas de las cosas que uno dice el domingo, el lunes uno es probado por eso. Y a veces uno se encuentra desanimado. Ya viene el lunes, se levanta, ¿qué día es uno? Ya, baja uno la guardia. Así son los momentos que a veces suceden en la vida de nosotros. No porque llegaste a probar la cima del éxito, significa que ya quedas exento del desánimo. A veces después de los grandes éxitos, vienen las caídas más vergonzosas en la vida de nosotros. Fue lo que sucedió en la vida de Elías. Tuvo una victoria extraordinaria. El nombre de Dios fue exaltado, fue dado a conocer como el Dios que responde con fuego. Pero cuando escuchó de las palabras de su esposa, sintió morirse, se desanimó por completo, porque no estaba preparado para eso. Fue tanto el deseo del éxito y de la victoria que a veces toma poder de nosotros, que debió de haber pensado, bueno, espérate, acabo de matar a 850 profetas. Cuando esta noticia llega a los oídos de Jezabel, hombre, ella va a responder de una manera violenta, pero no pensó así. Pensó de que ya obtuvo la victoria, ya no iban a venir problemas. Sucede en mucho estudiante que sale de la universidad. Ya tienes tú el diploma, ya pasaste, ¿verdad?, por ese desfile, pero jamás llegan a pensar de los retos que vienen después. Así es la vida. Hay un reto que estoy avecinando. Dios nos va a bendecir con un edificio, pero yo sé que juntamente con eso va a venir un desafío, pero necesitamos estar nosotros preparados para eso. Elías debió entender que la masacre solo iba a enfurecer a Jezabel. Elías habría estado listo para enfrentar todo lo que viniera, pero puesto que no lo hizo, se volvió vulnerable y fue cautivo de las consecuencias. Todos aquellos que llegamos a tener éxito, o un día, un sábado extraordinario, un viernes fabuloso, no significa que el sábado o que se va a repetir lo mismo. A veces vienen desánimos, pero debemos estar preparados. Número 4, Elías estaba exhausto físicamente y consumido emocionalmente también.
Por muchos años Elías había vivido en una situación arriesgada. Era un hombre buscado, era un hombre perseguido por el rey Acab y considerado el enemigo público número uno. Trabajando en el desierto, escasez de agua, caminaba muchísimo y luego una confrontación increíble. Elías había llegado físicamente al final de la cuerda, emocionalmente exhausto y debilitado espiritualmente, porque había mucho trabajo que hacer. Con razón, cuando la madre de Jesús y sus hermanos miraron a Jesús que andaba predicando, predicando y predicando, que no había tiempo ni para comer, ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Y mandan llamarlo, tu madre y tus hermanos te buscan. Eso a veces sucede, hermanos. Estaba exhausto físicamente, consumido emocionalmente. Elías había llegado al fin. Un antiguo proverbio griego dice, quebrarás el arco si lo mantienes siempre doblado, lo vas a quebrar. En otras palabras, si estás viviendo todo el tiempo bajo constante y severo estrés, finalmente te vas a quebrar bajo la presión. Usted necesita darse tiempo para descansar y renovarse. Fue la respuesta de Dios a Elías. La hora de gran éxito, cuando por fin miramos realizado una bella ilusión en nuestra vida, cuando por nuestro medio ha sido el nombre del Señor honrado, hemos logrado un gran triunfo para el Señor, nos sentimos entonces exhaustos, a veces hasta desmayar. ¿Qué hacer? A veces viene el desánimo. Quinto, Elías cayó en una autoconmiseración. Eso también sucede con el desanimado, una autoconmiseración. La autoconmiseración es una emoción patética. Nos miente y exagera las cosas. Nos lleva a las lágrimas, sí, pero cultiva en la mente de la persona una mentalidad de víctima. Cuando una persona está desanimada, se cultiva una mentalidad de víctima. Y en el peor de los casos puede llevar a la persona al punto de desear la muerte, que es exactamente lo que dijo Elías. Fíjense, dijo Elías, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Y quién le dijo que tenía que ser mejor que su papá? ¿Quién le dijo que tenía que ser mejor que su mamá? Fíjense cómo exagera las cosas. Es una autoconmiseración. Cuando nos fijamos un modelo no realista, después no podemos vivir de acuerdo con él. Nadie te dijo que tenías que ser perfecto. Nadie te dijo que tenías que vivir una vida extraordinaria, de victoria en victoria en victoria. No, van a haber bajadas, van a haber momentos difíciles en la vida. Nadie te dijo que todo en la vida cristiana iba a ser fabulosamente, exitosamente en todo lo que tú hagas y desempeñes. Nadie dijo eso. Pero a veces eso sucede con el desánimo. Yo pensaba estar en una iglesia con 5,000, bueno, ya estoy exagerando, ¿verdad? Con 500 miembros. Ese siempre ha sido mi sueño, desde pequeño. Un día estar en una congregación donde hay 500 hispanos alabando y glorificando a Dios. 500. Llegué a una en una vez, en Westbury, en Houston. Eran como 380. Dijo, wow, todo se oye bien. Volteaba atrás, maravilloso. Un día, 500. ¿Y con los 120 que tenemos? ¿Y qué con ellos? ¿No es una iglesia exitosa? Claro que lo es. Pero a veces uno se desanima. ¿Verdad que sí? Porque no estamos los que debemos. O porque no hacemos lo que debemos. Hombre, el desánimo, hermanos, olvídate, el desánimo. Elías cayó en una autoconmiseración. Él dijo, porque yo no soy mejor que mis padres. Dejemos que sea Dios quien fije nuestro modelo. Dejemos que sea Dios el que nos fortalezca. Porque estas fueron las 5 razones por las cuales se desanimó Elías. ¿Qué hizo Dios con Elías? ¿Cómo salió avante Elías de la depresión? Dios se encontró con su siervo Elías. En el momento de mayor desánimo y desesperanza, Dios se encontró con él para levantarle los ánimos. ¿Cómo lo hizo Dios? Primero de Reyes, ahí en el capítulo 19, voy a leer versículo, no leer, sino voy a tomar las respuestas del versículo 5 al 8. Primero de Reyes 19, versículos del 5 al 8. Número 1, Dios permitió que Elías tuviera un tiempo de descanso y renovación. Qué grande bendición. Cuando Dios lo confronta, envía a su ángel
Pero la forma en que Dios lo confronta es admirable. No lo sermoneó y no lo reprendió. A veces a la persona desanimada, ¿cómo queremos darles qué? Sermones. Queremos reprenderlos. Queremos darle una respuesta que en el momento lo levante del desánimo. Pero no se puede. No se puede. Está desanimado. ¿Qué hizo Dios? No le dio un sermón. No lo reprendió. No lo culpó. Oh, qué bonito es no ser culpado cuando alguien está desanimado, ¿verdad? Por tu culpa algo hiciste, como los amigos de Job. No lo culpó. No lo avergonzó. No lo avergonzó. ¿A poco te vas a dejar intimidar por una mujer? Fíjate bien el cinto y siga adelante. No, no le dijo eso. No lo avergonzó. No hubo ningún rayo del cielo tampoco, como haríamos tal vez nosotros. Hombre, el hermano anda desanimado, la hermana, o aquello. No, no, no. Dios no hizo eso. En vez de eso, ¿saben lo que Dios dijo? No te preocupes. Descansa. No has tenido una muy buena comida en mucho tiempo y eso a veces sucede cuando uno anda desanimado. Algo le falta. ¿Qué le falta? Comer bien y beber bien. Entonces, él le proveyó una comida de pan recién horneado y de una refrescante agua fría. O sea, ¿cómo trató Dios con el desánimo? Le dijo que come. Y ahí en su cabecera un pan horneado. Comió. Comió tan bien que le dio que le dio sueño. Se durmió. Y luego el ángel vino y le vuelve a despertar y le vuelve a decir que come, porque te espera un largo ¿qué? Un largo camino. Es a darle, ¿no? A comer. Esa es la respuesta al desánimo, que coman. La fatiga puede conducir a toda clase de pensamientos extraños, a creer una mentira, estar enojados con todo mundo. Cuando uno tiene hambre, a veces hay hombres que somos ogros, no nos pueden decir nada porque andamos. Pero ¿cómo se siente el hombre cuando ya come una muy buena comida? Hasta se van los problemas. Elías estaba creyendo una mentira en parte porque estaba agotado. Estás cansado, come. Así lo trata Dios, fíjense, come. Segundo, Dios se comunicó con él inteligentemente con Elías. Elías se mete en una cueva donde pasó toda la noche y he aquí vino la palabra de Jehová a Elías y le pregunta, fíjense cómo Dios trata el desánimo. Le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? No viene a decirle las razones por esto y por esto y por esto, como a veces nosotros a veces abrumamos a nuestros hijos sin saber lo que está sucediendo en la vida de ellos. Y así fue Dios. Le hizo una pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le hizo una pregunta sencilla de aclaración nada más. ¿Qué estás haciendo aquí? Elías le responde con su llanto de autoconmiseración. Dios tiene que escuchar a un hombre hablando como un niño. Y le dice Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Así respondió Elías. Todo mundo te es infiel. Nadie en la iglesia te ama como yo te amo. Pero ¿sabes qué? Me están buscando para matarme. Dios pudo abordar esto de muchas maneras, pero Dios es un Padre amoroso. Y ojalá que nosotros aprendamos de Él también en esto. Estoy absolutamente solo, soy la única voz que le queda a Dios y están tratando de asesinarme. Eres la única voz. Dios pudo haber respondido de una manera dura, pero no lo hizo. Más bien le dijo, Elías, levántate y sal de la cueva. Aquí hay mucha oscuridad, sal de la luz, ponte de pie en el monte frente a mí. Ese es el lugar para que recuperes tú el ánimo. Olvídate de Jezabel, olvídate de los problemas y sal fuera. Encuéntrate conmigo. Él le dijo, sal fuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová. Y aquí dice la palabra que Jehová pasaba. Un gran poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto.
Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y todo esto lo está observando Elías. Viento, terremoto, fuego, pero Dios no estaba en ninguna de esas formidables demostraciones. Después del fuego vino un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y he aquí vino a él la voz de Jehová que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Una vez más, Elías responde con la misma explicación de autoconmiseración: estoy solo. Dios le dice: no, Elías, no estás solo. Hay más de 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y además, ahora tú tienes que hacer algo más. Tienes que ungir a tal persona y luego a tal persona y luego a tal persona. Eso necesitas hacer. Entonces, Dios le habla de una manera como inteligente. Número 3, y esta es la que más me encanta. Dios le dio a Elías un amigo íntimo y un amigo entrañable. ¿A quién le dio? A Eliseo. Le dio a Eliseo. Me encanta el final del capítulo. Cuando se fue de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arrando con 12 yuntas de bueyes o bestias. Pasando Elías hacia él, echó su manto sobre Eliseo. Fue corriendo Eliseo hacia él y le dice: permítame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Luego Dios le dijo que pasara su manto a Elías, su sucesor iba a ser Eliseo. Pero Dios hizo más que eso, hizo muchísimo más que eso, porque Eliseo se levantó y fue tras Elías y estuvo con él. Dios no solo le dio a un sucesor, le dio un amigo íntimo, entrañable, alguien que amó a Elías lo suficiente como para ponerse al servicio de él y para alentarlo. Este fue Eliseo. Elías nos recuerda que debemos dirigir nuestra mente hacia arriba. Miremos hacia arriba después que el Señor nos libra misericordiosamente de nuestro desánimo, de nuestra ansiedad y de nuestra depresión. Miremos hacia arriba. Miremos hacia arriba cuando Él nos permite descanso, renovación. Después de una jornada agotadora, miremos hacia arriba y digámosle: gracias, Padre. Vino bien este alimento. Me vino muy bien, Señor, esta agua. Gracias. Miremos hacia arriba para darle gracias a Dios cuando el bondadoso y paciente Dios nos habla con misericordia y no nos juzga y no nos avergüenza. Gracias, Señor, porque si alguien conoce que a veces el niño o la niña dentro de mí quiere salir, eres tú. Y cómo me hablas tan misericordiosamente. Gracias. Miremos hacia arriba y démosle gracias cuando fielmente Dios nos proporciona a un amigo. En este caso, a Elías le fue proporcionado Eliseo, que siguió en las pisadas de Elías. Y en aquel momento tan extraordinario, cuando Dios viene y Eliseo sabe que ya se va Elías. Y Eliseo dice: dame una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil pidió, pero le fue concedido. Y luego vino un torbellino y se llevó ¿a quién? Se llevó a Elías. Y el manto de Elías quedó sobre Eliseo. Y luego volvemos a ver a Elías una vez más en el monte de la transfiguración, cuando el rostro del Señor se transfigura ante 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y aparecen otros 2. Aparece Moisés y aparece ¿quién? Elías. Aparecen ellos. Y dice Simón Pedro: hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y luego viene una nube y oculta a Moisés y a Elías. Y luego se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, a él oí. Y sí, terminamos con nuestra serie del profeta Elías.
¿Se desanimó? Sí, se desanimó. ¿Deseó morirse? Sí, deseó morirse. Mi único consuelo, hermanos, para ustedes, que a veces las palabras de tu esposo, las palabras de tu esposa, las palabras de tus padres, las palabras de tus hijos, a veces las palabras de tu hermano, de tu hermana, a veces las palabras de un pariente, a veces las palabras de un familiar no son suficientes y necesita las palabras de Dios. Y a veces lo que Dios va a hacer es proveerte de un buen plato de comida. Y descansa, duerme. Y te vas a volver a levantar. Y nuevamente vendrá ese manjar. Vuelve a comer con ganas y vuelve a descansar. Porque nos espera un camino que largo. Y en el camino, Dios nos va a hacer la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Pedro, ¿qué haces aquí? Iván, ¿qué haces aquí? Edgar, ¿qué haces aquí? Javier, ¿qué haces aquí? Tomasa, ¿qué haces aquí? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que no nos dice: me da vergüenza decir que eres mi hijo. Mira cómo estás. No, Dios no es así. Y luego Dios hace algo extraordinario. Hay un viento que rompe hasta las peñas de las montañas, pero Dios no está allí. Y luego un terremoto, pero Dios no está allí. Y luego fuego, y Dios no está ahí. Y luego un sonido bien silencioso, apacible, en donde uno no tiene temor. No, no salgo porque el viento, no salgo por el terremoto, no salgo por el fuego, mejor me quedo aquí. La presencia de Dios da paz, hermanos, hermanas, para que salgas y te acerques a Él. Y luego Él nos va a volver a decir: ¿qué haces aquí? Y mientras tú vas en el camino, tal vez un poquito desanimado, no como antes, pero sigues, de repente Dios te envía a Eliseo, que te anima, que te fortalece y que te dice: todo va a estar bien. Y así sigue uno adelante. Dios les bendiga, Iglesia de Cristo en Springdale. Dios les guarde y les sostenga. Nada de lo que tú y yo hacemos, nada queda oculto a los ojos de Dios. Dios lo sabe qué. Él sabe que somos infieles, pero Él permanece fiel. Pero Él no va a venir así en mi rostro y me va a decir: infiel, 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 infiel. No. Me va a hacer una pregunta: ¿por qué? ¿Qué haces aquí? Hay cosas que hacer. Me eres útil. No eres un inútil, me eres útil. Sigue adelante. Y sí es Dios. Y de ahí viene la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Gracias a Dios, que Él así nos trata. ¿Quién se siente desanimado? Nadie va a levantar la mano. No esperes el viento que rompa las peñas. No esperes un terremoto, no esperes fuego, sino un sonido apacible, un silbido. Es tranquilidad. Porque a veces cuando uno hace cosas malas, no quiere acercarse a Dios porque oh, Dios es fuego consumidor. No, es que la Biblia, el hermano predicó que Dios, al hijo que ama disciplina, yo no quiero ser disciplinado. Sí es verdad, pero Dios nos trata como hijos que Dios ama. Y si alguien por X razón se encuentra lejos, desanimado, no observes el viento, el terremoto, el fuego, el sonido, el silbido apacible, para que te acerques a Dios y seas usado por Él. Ese es aquí. Vamos a estar de pie y cantar un himno de invitación.
Hermanos, y se valen las respuestas, ¿eh? ¿Qué le dijo Elías 2 veces? Tengo un vivo celo por Jehová y solo yo he quedado, todo Israel te ha dejado, menos yo. A veces uno puede decir, es que me dijeron, me hicieron, es que él me dijo, es que mi... No importa, tú dilo. Al fin y al cabo Dios va a tratar con eso y nos va a ayudar para seguir adelante. Dices aquí, mientras cantamos el himno de invitación.